Buenos días, queridos hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio fielmente, con fidelidad a nuestro Padre Dios, soberano de toda creación, Señor que hizo los cielos y la tierra, con fidelidad a la amada del Señor, la Iglesia, con fidelidad a las familias, a nuestras familias, y con fidelidad a la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la única norma, regla de fe y práctica que tenemos los cristianos del Centro para la Excelencia Familiar. Y el propósito, mis queridos hermanos, es para transformar familias que reflejen a Jesús, familias transformadas por el poder del Espíritu Santo y que reflejan a Jesús en su vida diaria, su vida cotidiana. Buen Dios y Padre Celestial, te pedimos en el nombre de Jesús que la palabra tuya tome fuerza en nuestra vida, se encarne en nuestra mente y corazón a fin de ponerla por obra. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón en esta hora para que tu Espíritu Santo sea viniendo sobre nuestras vidas, llenándolas de tu presencia, llenándolas de ti, y nos ayudes, Señor, a entender tu palabra a fin de ponerla por obra en nuestra vida cotidiana. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, y permite que todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de Santel TV puedan, Señor, abrir su mente y corazón a tu palabra. Sé bendiciendo nuestras familias, eterno Padre, para alabanza y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, cada domingo tenemos una frase para la familia y hoy es: no fue tu decisión pertenecer a la familia en la que naciste, pero sí depende de ti ser una bendición para ella. No fue tu decisión el pertenecer a la familia en la que naciste, pero sí depende de ti ser una bendición para tu familia. Nero Gildo. Buen Dios, que sea yo una bendición para toda mi familia. Ese debe ser nuestro ruego durante esta semana. Buen Dios, que yo sea una bendición para toda mi familia. Nuestro tema para el día de hoy es acerca de los falsos cristianos, un peligro para ellos y para la iglesia. Los falsos cristianos son un peligro para ellos y para la iglesia. Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, dijo: nadie en el mundo puede ser condenado de manera más terrible que aquel que ha sido un falso cristiano. Nadie en el mundo puede ser condenado de una manera más terrible que aquel que ha sido un falso cristiano. Gracias a los falsos cristianos, el cristianismo ha perdido mucha credibilidad, porque muchos se dicen ser cristianos y no lo son, y lo que causan es daño en la vida de la iglesia. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículo 23 de la palabra del Señor, dice lo siguiente: entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Antes, lo que había sucedido, recuerden que tratamos el domingo pasado y también hemos tratado en el estudio bíblico del sermón desde el monte acerca de los falsos profetas, acerca de los falsos maestros, acerca de los falsos predicadores. Pues hoy vamos a hablar acerca de los falsos cristianos. No todo el que me dice Señor, Señor, dijo Jesús, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es lo que nos plantea la palabra del Señor cuando Jesús le recrimina a aquellos y les amonesta y les insta
para que tengan claridad en cuanto al compromiso en la vida cristiana. Y el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, de los versículos 1 al 5 de la palabra del Señor, describe ampliamente esto cuando expresó lo siguiente: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. Ahora, una cosa es la vida en la iglesia y otra cosa es la vida fuera de ella. Una cosa es lo que vivimos en la congregación y otra cosa lo que vivimos en casa, lo que vivimos en el trabajo y lo que vivimos en el mundo cotidiano. El peligro de los falsos cristianos. ¿Cuál es el peligro de los falsos cristianos? ¿Por qué hay peligro en ellos? Porque la vida cristiana la viven de apariencia. Recuerda lo que Pablo mencionó en 2 de Timoteo, donde estábamos leyendo del capítulo 3, de los versículos 1 al 5 de la palabra. Dice: tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Así que la vida cristiana la viven de apariencia, tendrán apariencia de piedad. Esa es una característica de este tiempo. ¿Por qué razón? Nota lo que dice la palabra del Señor: en los postreros días, en los postreros tiempos. Entonces, en esos postreros días es en nuestro tiempo, en los últimos días, en los días antes de la venida del Señor Jesús. Pero también la palabra dice que esos postreros días, que esos postreros tiempos son tiempos peligrosos. Es lo que dice la palabra del Señor, que en los últimos días, en los postreros días, en este tiempo, dice, vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué vendrán tiempos peligrosos? Bueno, vendrán tiempos peligrosos por todo lo que estamos viviendo. Más adelante mencionaré el por qué. Y entonces dice, tendrán apariencia de piedad. Entonces, tres cosas para tener en cuenta en cuanto a los falsos cristianos, a aquellos que aparentan una vida de fe. Postreros días, tiempos peligrosos y apariencia de piedad. Veamos entonces las características de los cristianos que aparentan piedad. Dice el apóstol Pablo, son amadores de sí mismo. Por lo tanto, son egoístas. Solo piensan en ellos, buscan lo de ellos, les interesa lo de ellos y lo de los demás vale poco o casi nada. Amadores de sí mismo. El egoísmo ha hecho presa de la vida de este tipo de cristianos. Pero también dice que son avaros. O sea que tienen el corazón en los bienes materiales. Están apegados a las cosas materiales, a lo de este mundo, a las riquezas y a lo que la riqueza puede representar. Son avaros. Pero también sigue diciendo la palabra del Señor, son vanagloriosos, presumidos, jactanciosos, pedantes, ostentosos. Eso es ser vanaglorioso. Y entonces está diciendo la palabra del Señor que los falsos cristianos son vanagloriosos. Pero también dice que son soberbios, o sea, arrogantes, altivos, altaneros. Eso es lo que está planteando la palabra del Señor. Pero añade, son blasfemos. Implica que son difamadores, ofensivos. Pero igualmente dice, son desobedientes a los padres. No honran a sus padres, no honran a sus progenitores. Están quebrantando el cuarto mandamiento de la palabra del Señor.
Pero continúa con las características de esos cristianos que aparentan piedad. Dice que son ingratos, o sea, desagradecidos. Y no hay nada que duela más que la ingratitud. Y son ingratos, pero añade son impíos. Impío es sin piedad, o sea, no muestran devoción. Cuando se habla de persona pía, se habla de una persona consagrada, dedicada, una persona que busca de Dios. Y aquí está diciendo la palabra del Señor que esos falsos creyentes, que esos falsos cristianos son impíos. O sea, no muestran una verdadera devoción a Dios. No muestran una verdadera consagración al Señor. No están totalmente dedicados y consagrados a hacer la voluntad del Señor. Porque luego dice que son sin afecto natural. O sea, les falta voluntad para expresar su afecto, para expresar su amor, para expresar su cariño. Son sin afecto natural, son insensibles a el afecto hacia otros, el afecto hacia Dios y el afecto hacia su prójimo. También continúa la palabra del Señor diciendo que son implacables, o sea, despiadados, duros. Son calumniadores, o sea, impostores, difamadores, chismosos, murmuradores, criticones. Eso es lo que está diciendo que es un cristiano falso, un calumniador, un impostor, un difamador. Pero también la palabra del Señor agrega, son intemperantes, o sea, no tienen moderación, les falta templanza, son carentes de dominio propio, son crueles, o sea, brutales, salvajes. Y también le añade que son aborrecedores de lo bueno. O sea que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno le dicen que es malo. No hacen distinción entre lo correcto y lo incorrecto. También le suma que son traidores, o sea, falsos, desleales. Son impetuosos, impulsivos. Son infatuados, engreídos y son amadores de los deleites más que de Dios. O sea que aman más al mundo y sus placeres que al mismo Dios. No tienen a Dios en primer lugar en sus vidas. Dios es simplemente una parte de sus vidas, algo que deben realizar, sea por conveniencia o por necesidad o por costumbre, pero aman más al mundo que a los placeres y los placeres que al mismo Dios. En segundo lugar, los falsos creyentes son los que aparentan piedad, no hacen la voluntad del Padre, solo lo honran con su boca. Dice Mateo 7:21 en la palabra del Señor que ellos solo le honran de labios. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, le dicen Señor, Señor solo de labios. El profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13, manifiesta lo que el Señor les dijo. Dios dijo, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Eso es lo que Dios tiene como queja contra el pueblo. El falso creyente, el falso cristiano, aquellos que aparentan piedad, solo honran a Dios con su boca. Solo lo honran con sus labios. Invocan el nombre de Dios de labios, pero su corazón está lejos, está apartado de Él. En Mateo, en el capítulo 15 de la palabra del Señor, en el versículo 8, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Invocar el nombre del Señor es decir que tenemos hambre de Él, que le necesitamos y que no podemos seguir adelante sin Él. Eso es invocar el nombre del Señor. En Génesis, en el capítulo 4, versículo 26 de la palabra del Señor, nos dice que la práctica de invocar el nombre del Señor comenzó hace mucho tiempo, muchos siglos. Comenzó con la tercera generación de la humanidad, cuando el nieto de Adán, Enós, nació, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós, dice la palabra del Señor. Dice, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. En aquel tiempo, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Invocar el nombre de Dios lo hacen desde la antigüedad, desde la tercera generación de la humanidad. Y vuelvo a recordarte que invocar el nombre del Señor es decir que tenemos hambre de Él, que le necesitamos y que no podemos seguir adelante sin Él. No hacen la voluntad del Padre es la queja que tiene el Señor. Que los falsos cristianos no hacen la voluntad del Padre. Solo tienen un culto formalista, ritualista. Pronuncian con los labios este nombre santo. Se lo dan a Jesús sin hacer la voluntad de su Padre. Señor, Señor. Es formalista. No dará a nadie, el ser formalista, el ser ritualista, no le va a dar a nadie el acceso al reino de Dios. Recuerdo cuando estaba pequeño que en mi casa, creo que era el 13 de mayo o el 3 de mayo, no recuerdo muy bien en cuanto al día, pero rezábamos mi familia y yo, nos sentaban a todos los hijos y los nietos pequeños y la abuela dirigía la oración de los 1000 Jesuses y se repetía 1000 veces Jesús, 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 porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y entonces esa era la manera de que nos enseñaban a ser salvos, diciendo los 1000 Jesuses en mayo. No sé cuántos todavía tienen esa tradición en los hogares católicos, pero el Señor aquí está diciendo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Lucas capítulo 4 versículo 46. Y San Mateo 5:20 nos dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y la de los fariseos, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Entonces, invocar el nombre del Señor no es simplemente decir Señor Jesús. Los falsos cristianos son algunos de ellos solo cristianos de domingo, cuando se podía reunir. Ahora que no se puede, y aún pudiéndose reunir los domingos, ¿cuántas veces faltábamos? ¿Cuántas veces no asistíamos por A o B razón? Algunas razones poderosas, otras simplemente porque no nos nacía, porque no teníamos interés, porque no nos daba el gusto. Van a la iglesia todos los domingos, algunos de ellos alaban a Dios y hasta pueden ser voluntarios en algún ministerio. Pero fuera de la iglesia, el resto de la semana, ¿cómo se vive? Algunos son tramposos, mentirosos, fraudulentos, iracundos y hasta adúlteros en muchos casos. El Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se conoce a un cristiano falso, a un predicador falso, a un maestro falso, a un pastor falso? Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Y en tercer lugar, mis queridos hermanos, los falsos cristianos han perdido su espiritualidad ferviente. La palabra del Señor nos habla de tiempos peligrosos. ¿Recuerda allí 2 de Timoteo? Vendrán tiempos peligrosos, 2 de Timoteo capítulo 3. Ahora, ¿por qué se habla de tiempos peligrosos? La palabra del Señor nos dice en el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 24, versículo 12 de la palabra del Señor, lo siguiente. Mateo 24,
versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vendrán tiempos peligrosos, le advirtió Pablo a Timoteo. Vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué razón son tiempos peligrosos? Porque dice la palabra del Señor que el amor de muchos creyentes, se enfriará. Porque no está hablando de los impíos. Ellos no aman a Dios. Ellos escasamente y de poca magnitud aman a su prójimo. Aman lo que les conviene. Pero está diciendo la palabra del Señor de los creyentes que vendrán tiempos peligrosos y en ese tiempo peligroso el amor de muchos se enfriará. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor ágape se ha enfriado. El amor ágape, recuerdas que es el amor incondicional, el amor de Dios, el amor que reconoce a Dios como el soberano de todas las cosas y el amor que se da a los hermanos, que se da a la gente por amor a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero el amor al prójimo como te amas a ti mismo. Pero ¿qué está diciendo la palabra del Señor? Que el amor de muchos se enfriará. En Apocalipsis, en el capítulo 2, a la iglesia de Éfeso, el Señor tiene una queja contra la iglesia y le dice: has dejado tu primer amor. La iglesia ha dejado el primer amor, lo ha perdido, lo ha abandonado, ha dejado ese espíritu ferviente. El falso cristiano ha perdido su espiritualidad ferviente. Aquel gozo, aquel entusiasmo que tenía por la vida cristiana cuando comenzó, ha venido menguando y casi está a punto de desaparecer, si no ha desaparecido ya. El tiempo peligroso, ¿por qué es peligroso? Porque el amor de muchos se enfriará. Cuida que no se enfríe tu amor. Cuida que no mengue tu amor. Antes, por el contrario, que el amor aumente cada día. En los últimos días, en los actuales, vendrán tiempos difíciles. ¿Y por qué tiempos difíciles? Porque la palabra del Señor nos dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y el pensamiento y los deseos del corazón era de continuo solamente el mal. Entonces son tiempos difíciles por causa de la maldad. ¿Y qué es lo que encuentras en el día de hoy? Demasiada maldad, corrupción a granel, desprecio por los mandamientos de Dios, rechazo a la voluntad de Dios. Entonces son tiempos difíciles por causa de la maldad, por el desprecio de los mandamientos de Dios y por el rechazo a la voluntad de Dios. Estamos haciendo a un lado a Dios para hacer lo que a nosotros nos parece, lo que queremos. Hay un rechazo y una renuncia total a la voluntad de Dios. Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los infieles, y nos unimos. Dios dice que es malo, que es ignominioso el hombre con hombre y la mujer con la mujer, que eso es pecado, pero ahora lo llaman entonces que es discriminación, que es una cantidad de términos que le dan acerca de simplemente el rechazar esto y no considerarlo como pecado como está en la palabra del Señor. Y entonces sería un retrógrado, sería alguien que simplemente no está con la modernidad. Por eso la palabra del Señor dice: vendrán tiempos difíciles a causa de la maldad. Pero también, mis queridos hermanos, les hablaba acerca del peligro, que en estos tiempos difíciles son tiempos peligrosos,
como dice la palabra del Señor el apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 11, versículo 26 de la palabra del Señor. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 26, la Escritura nos dice lo siguiente: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos. Peligros entre falsos hermanos. El apóstol Pablo está presentando allí todo lo que le ha sucedido desde el versículo 25 en adelante. Plantea acerca de que ha sido azotado 3 veces, que con varas lo han golpeado, que una vez ha sido apedreado, que 3 veces sufrió un naufragio, que ha tenido muchos peligros en el camino, en los ríos y todo lo demás. Y finaliza todos estos peligros diciendo: peligro entre falsos hermanos. En Romanos, en el capítulo 2, versículo 28 y 29, Pablo escribió: no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Si lo parafraseamos, diría: pues no es cristiano el que lo es exteriormente. No es lo que hace exteriormente en la carne, sino que es cristiano el que lo es en el interior y en la circuncisión de su corazón, en espíritu. Y aquel recibirá la alabanza de Dios y no de los hombres. Tendrán apariencia de piedad. Lo externo lo confunden con carácter cristiano. Los milagros, las obras extraordinarias les hacen creer que ese es el fruto. Y el fruto, mis queridos hermanos, no es lo que hace en cuanto a obras extraordinarias, milagros y todo lo demás, sino que es el fruto. El fruto es el carácter santo. Una vida consagrada y dedicada al Señor. Los falsos cristianos, los falsos creyentes, queridos hermanos, son un peligro para la iglesia. Y son un peligro para la iglesia porque contaminan a los demás con su evangelio sin compromiso. Contaminan a los demás con su evangelio sin consagración. Se prestan para hacer daño en la vida de la iglesia con las murmuraciones, con las críticas, con las quejas, con su pesimismo, con su falta de fe, con su desamor. Contaminan a los demás con sus falsas enseñanzas, porque enseñan cosas que no son bíblicas, que no resisten un análisis en la palabra del Señor, o llevan a la iglesia cosas que escuchan durante la semana en emisoras, en la televisión, en muchas otras cosas, sin tener un análisis de acuerdo a la palabra del Señor. Y entonces van a la iglesia o le dicen a sus familiares o le comentan a sus amigos acerca de lo que escucharon, pero sin discernir, sin colar eso que escucharon a la luz de la palabra del Señor. Y también siembran cizaña en la vida de la iglesia. Como dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo allí en Filipenses, que ruega a Evodia y a Síntique que tengan el mismo sentir, que no anden en peleas, que no anden en riñas, como está en 1 de Corintios 3, cuando aquellos que se consideraban súper espirituales comenzaron a decir: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, decían otros. Y dice la palabra del Señor: no hay divisiones y contiendas entre ustedes, allí en 1 de Corintios en el capítulo 3. Mis queridos hermanos, los falsos cristianos son un peligro para ellos mismos. ¿Por qué son un peligro para ellos mismos?
Volvamos a la palabra del Señor allí en San Mateo, en el capítulo 23 del capítulo 7. Entonces les declararé, dijo el Señor Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra conocí es contundente. La frase nunca os conocí quiere decir conocer favorablemente o reconocer. Un escritor bíblico sugiere que la declaración quiere decir que, como si Jesús hubiera dicho, no se quebró nuestra amistad, es que nunca existió. Ellos anunciaban intimidad con Dios, ellos anunciaban intimidad con Jesús, pero ¿cuál es la declaración de Jesús? Que jamás les conoció, que no hubo intimidad entre ellos, que no hubo intimidad alguna. ¿Cuál fue su veredicto? Apartaos de mí. Fuera. No les conozco. No tienen parte conmigo. No me pertenecen. No van conmigo. Nosotros podemos distinguir cuando vamos a comprar comida, qué es una buena comida. Distinguimos qué es una buena fruta, qué es ropa buena. Pero en lo que realmente importa, no le estamos prestando atención. Muchas veces la vida del creyente está en grave peligro, está en gran peligro, como dice la palabra del Señor, en estos tiempos peligrosos, pero no se dan cuenta. Y cuando hablo de peligro, estoy hablando de tu alma, estoy hablando de tu salvación, estoy hablando de la importancia de que tú sepas lo que viene de Dios y lo que viene del hombre. Si no eres cuidadoso, mi querido hermano, puedes caer en la trampa de falsos hermanos y de falsos predicadores. Así que mi querido hermano amado en el Señor, ten cuidado, porque sabemos distinguir muchas cosas de este mundo, de lo que adquirimos, de lo que compramos y conseguimos. Pero tu vida puede estar en grave peligro y tal vez no te estás dando cuenta. La vida de tu familia está en grave peligro, porque el asunto es de salvación o condenación. Salvación eterna en la presencia de Dios y disfrutando de su reino, o condenación total, eterna, separados de Dios. Porque no os conocí. El que me dice Señor, Señor, y no hace la voluntad de mi Padre, no entrará en el reino de Dios. Así que tengamos cuidado para no caer en la trampa de esos falsos hermanos y de esos falsos predicadores. Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y la vida eterna está en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Mi querido hermano, que esta palabra del Señor, reflexionada en esta mañana, te sirva a ti y me sirva a mí, sirva a nuestras familias. Recordemos nuevamente lo que Pablo describió ampliamente en 2 de Timoteo 3, 1 al 5. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los postreros días, estos son los tiempos peligrosos. Y dice por qué. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, tendrán apariencia de verdadero cristianismo, tendrán apariencia de verdadera consagración, tendrán apariencia de verdaderos creyentes, pero negarán la eficacia de ellos. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser los cristianos que Él quiere que seamos, para que un día Él no diga nunca os conocí,
sino que por el contrario diga: venid benditos de mi Padre al reino preparado para el Señor y sus ángeles. Venid benditos de mi Padre al reino que ha preparado para nosotros. En Juan capítulo 14 el Señor Jesús dijo: voy a preparar lugar para vosotros. Está preparando lugar para ustedes y para mí. Y dijo: y si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Pero no solo por confesar de labios, sino porque nuestro carácter vive en la voluntad de Dios. Invoquemos el nombre de Dios, pero con nuestras acciones diarias, con un carácter santo, porque Dios es santo. Y Él dice: sed santos como yo soy santo. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, por la vida de todos mis hermanos, sus familiares y toda la gente que va a escuchar esta reflexión. Tu bendición sea sobre ellos. Tu Espíritu Santo sea moviendo nuestra vida para ti, a fin de agradarte en todo lo que hagamos, y que la gloria tuya se manifieste en nuestras vidas día tras día, hoy, mañana y siempre. Tu nombre sea exaltado y glorificado por nosotros. Tú seas reconocido en todo tiempo, en todas las épocas, por todas las generaciones. Señor, bendice nuestra vida hoy, bendice nuestra familia y bendice las generaciones siguientes. Padre Celestial, que todas nuestras generaciones, los nietos, bisnietos y todos los que continúen, amen tu palabra y te busquen de todo corazón. Bendícelos y guárdales en Cristo Jesús. Padre, anhelamos tu pronta venida. Este es un tiempo peligroso. Este es un tiempo difícil. Señor, aumenta nuestra fe, aumenta nuestro amor. No permitas que nuestro amor se enfríe, y fortalécenos con la presencia de tu Santo Espíritu. Todo esto porque Jesús, con su muerte, pagó el precio de nuestros pecados y nos permite ser hijos tuyos. Por eso le hemos recibido y por eso queremos vivir consagrados a Él, hoy, mañana y hasta el último hálito de vida que tú nos des. Todo gracias a Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Ahora pon la mano sobre la persona que está a tu lado y dile: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor alce sobre ti sus ojos, el Señor tenga de ti misericordia y Él ponga mucha paz en tu corazón. Te bendigo en el nombre de Jesús, que tengas una semana maravillosa y no olvides, te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Mi familia te ama, eres especial para nosotros y esperamos pronto reunirnos. Por ahora sigue cuidándote, no dejes de cuidarte, porque es necesario. Para eso Dios nos dio inteligencia, nos dio de su amor, y fuera de eso la presencia de su Espíritu Santo nos guía siempre. Bendiciones para todos y que Él les guarde siempre.